En esta noche vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el Salmo 37, versículos 23 y 24. Vamos a meditar en el título y en la palabra corrección que bendice. Amén. Salmos 37, versículos 23 y 24 lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabarte y de adorarte, pero aquí, Señor, estamos también en un tiempo de compartir tu palabra, y te pedimos, Señor, los oídos de sabios para escuchar la voz de tu Espíritu, y presentamos un corazón, Señor, enseñable, tierno, para poder retener tu palabra y luego a través de tus principios y mandamientos poder caminar en ellos en obediencia para la gloria de tu nombre. Señor, queremos crecer en gracia, queremos crecer en conocimiento, queremos perfeccionarnos, Señor, en obediencia. Por eso te pedimos que nos ayudes en esta noche a guardar tu palabra en nuestros corazones, para que a través de esa palabra nosotros tengamos la vida y la vida abundante que tú nos has prometido, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, pongo mi corazón en tus manos y te pido la gracia a través de tu Espíritu para poder compartir esta palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús, la gloria es solamente para ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y nosotros podemos volver a los días sin Cristo, a los días que no teníamos conocimiento del Evangelio, y meditamos en nuestro caminar muchas veces y venía el pensamiento a nuestro corazón que queríamos cambiar, ¿verdad? Que decíamos, yo no quiero ya caminar de esta vida, yo no quiero vivir de esta manera, quiero cambiar. Muchas veces decíamos nosotros, quiero cambiar los aires, me gustaría irme a otro lugar para cambiar mi vida, para que yo pueda tener quizás felicidad o pueda tener una esperanza diferente, ¿verdad? Pero nosotros, el hombre por sí mismo nunca va a poder cambiar al hombre. No hay ciencia que pueda cambiar al hombre, porque el problema del hombre no es un problema exterior, sino es un problema interno. ¿Cuál es el problema del hombre interno? Que está muerto en delitos y pecados. Entonces, por más que él quiera, su espíritu está muerto, su alma está muerta, y su alma, aunque parece que estuviese realmente sin efecto, maneja todo el ser del hombre, maneja su cuerpo, y el cuerpo es el esclavo que lo lleva al hombre a vivir en pecado, ¿sí? Entonces, porque el hombre no tiene capacidad para dirigir su vida, no puede cambiarlo. Pero aparece y vemos a través de la palabra, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, aquí aparece un principio de dependencia, ¿sí? Donde el hombre sin Dios, independiente, nunca, aunque haga lo que quiera, nunca va a poder tener paz en su corazón y tener una esperanza diferente. ¿Sí? Porque la esperanza del hombre sin Cristo, el hombre que no depende de Dios, depende de su fuerza, depende de sus anhelos, ¿sí? Si tiene dinero, vive una vida opípera con todos los gustos, placeres, ¿sí? Pero su vida está vacía, ¿verdad? Amén.
y como está vacía también quiere cambiar, aunque tenga los recursos de dinero, quiere cambiar su vida y no puede. Amén. Pero bendito sea el Señor que un día se manifestó a nosotros y hoy entendemos esta palabra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, aquí vemos dos cosas, que Dios es el que puede ordenar el caminar o la vida de un hombre, ¿sí? Pero también es Dios el que lo coloca en un camino donde Dios mismo lo va a supervisar y lo va a aprobar, ¿sí? Amén. Por eso es que el Evangelio viene con promesas sobre el creyente bajo un nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo viene a morar al creyente para que a través justamente de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra, ¿sí? Y por la acción poderosa del Espíritu, nosotros tengamos la valentía para poder caminar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es piedra de tropiezo al pecador, dice la palabra. Amén. Pero el camino del Señor al justo es el que lo lleva de bendición en bendición y de gloria en gloria. Amén. ¿Sí? Entonces, si el Señor no nos ordena a nosotros los pasos, nosotros vamos a caminar siempre en caminos de muerte. Pero como su voluntad es sacarnos a un camino de vida y de bendición, Amén. ¿sí? Él comienza a través de su palabra a mostrarnos el camino que nos lleva a la bendición y que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Entonces allí aparece que ese camino es el que la palabra traza, no es un camino visible, no es un camino asfaltado, pero es un camino espiritual donde cada costado están los principios y los mandamientos de Dios, ¿sí? Donde el Señor a nosotros en cierta manera nos guía, nos alumbra en ese camino, como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los mandamientos y los principios de Dios son los que alumbran ese camino espiritual por donde nosotros tenemos que andar, y es el Espíritu Santo que nos hace ver ese camino, porque es un camino espiritual, hermano, ¿sí? Entonces, cuando Dios ordene los pasos del hombre en ese camino, el hombre puede llegar y cambia su pensamiento a tener una esperanza real, una esperanza viva, a caminar sabiendo a dónde va, ¿sí? Que nosotros vamos a la vida eterna, sabemos que vamos perdiendo el temor a la muerte, aunque nunca la hemos experimentado, vamos perdiendo el camino a la muerte porque sabemos que el Señor nos va a ir llevando, y cuando llegue el momento de la muerte, aún dice la palabra que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Amén. ¿Sí? Entonces ahí descansa nuestra alma y descansa nuestro espíritu, ¿sí? Entonces solo podemos decir por el señorío de Cristo o bajo el señorío de Cristo nuestra vida puede ser ordenada. Solamente bajo el señorío de Cristo. Por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo no lo recibimos primeramente como nuestro Salvador, ¿sí? Sino lo recibimos como nuestro Señor, o sea, como el amo, el que va a tomar nuestras vidas para hacernos caminar por un camino nuevo, con una vida, con novedad de vida, como dice la palabra, ¿sí? Después sí, reconocemos que Él es nuestro Salvador, que hay mucha diferencia a que Jesús sea nuestro salvavidas. Hay mucha diferencia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que lo tienen a Jesús como salvavidas de todas sus situaciones negativas. Señor, acá estoy, ayúdame, ¿verdad? Pero nosotros no lo tenemos como salvavidas, sino lo tenemos como el Salvador de nuestra alma, como el que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero también Él murió para ser Señor de todo lo creado, y ahí en todo lo creado estamos nosotros como hijos de Dios,
para que Él señoree sobre nosotros en ese camino que Él nos ha trazado para que nosotros vivamos con libertad y con bendición. Es muy diferente al hombre que camina sin Dios y sin esperanza. Amén. En el Salmo 94, la acción de Dios es fuerte, hermanos. Realmente el hombre resiste la corrección, ¿verdad? Aún el creyente, el Hijo de Dios, resiste la corrección. Realmente tenemos una naturaleza que tiene que ser tratada, tenemos un carácter que tiene que ser formado y realmente nosotros nos rebelamos muchas veces con verdades que nos puedan decir, ¿verdad? A lo mejor nos puedan decir, mirá, esto no me gusta de vos, esta actitud no me gusta. Y quizás vos te podés rebelar contra ese hermano, contra quien sea que te lo diga, aunque vos sabés que lo que te está diciendo es verdad, ¿sí? Pero la corrección que Dios nos hace a nosotros, nos hace para bien. Amén. Nos hace para bien. Amén. Entonces, Salmo 94, versículo 12, dice la palabra, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. O sea, aparece nuevamente la corrección. Amén. Nosotros cuando Dios nos confronta y nos corrige, nosotros lo tenemos que tomar como que es algo positivo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios cuando viene con corrección, no viene con amor, hermanos. Dios no viene con destrucción. Viene con un amor muy grande para que nosotros lo podamos entender de que yo estoy falto y que si Dios me corrige es porque es para bien de mi vida, no es para destrucción. Entonces a veces la exhortación puede que sea dura para mí, pero muchas veces es dura porque duro es mi corazón. Amén. Porque nosotros muchas veces resistimos a la corrección del Señor, resistimos a los principios de Dios, resistimos cuando la voz del Señor nos habla y nos dice que estamos equivocados, ¿sí? Nosotros podemos ver, David era una persona sumamente inteligente, hermanos, porque cuando Dios lo corrigió a David, muchas veces a través de que vemos en la Escritura, David automáticamente se arrepintió y recibió el consejo. Amén. ¿Sí? Recibió el consejo de David. ¿Por qué? Porque sabía que el consejo que venía por el pecado que él había cometido, sabía que venía de parte de Dios. Y David, como que era conocedor del carácter de Dios, sabía que el amor de Dios venía sobre su vida en corrección, ¿sí? Porque si no, él conocía que Dios es un Dios de justicia, ¿sí? Entonces, nosotros, esto tenemos que tener en claro. Dios es un Dios de justicia. Dice su palabra que el Señor no va a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Amén. Nosotros hemos llegado a Cristo, ¿sí? A caminar en el Evangelio, hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que no podamos errar. Amén. Pero lo importante es tener ese corazón, ¿sí? Que cuando erremos y la palabra nos amonesta o una persona nos amonesta, nosotros podamos interiormente decir, sí, yo he errado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que hemos errado, también va a venir el perdón y va a venir la sanidad por las consecuencias que vamos a tener de ese pecado, ¿sí? Va a venir la sanidad y va a venir el consuelo de parte de Dios también. Entonces esto es algo muy importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la acción viene de Dios, ¿sí?
para sanar y para curar nuestras vidas. Y dice, y en tu ley lo instruyes. ¿Se dan cuenta que Dios, por qué Dios no demandó el pecado antes de Moisés? Porque no había ley. No había ley. ¿Sí? Dios fue duro con el pecado en el diluvio. Sí, fue duro, ¿verdad? Pero vemos nosotros que Dios a nosotros nos instruye a través de su palabra. Entonces después demanda. ¿Sí? Entonces ahí está donde nosotros tenemos que saber algo, que lo más importante que un creyente puede recibir de parte de Dios es la instrucción que por medio de ellas nos trae el conocimiento del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces yo sé que Dios es un Dios de amor que murió en la cruz del Calvario, sí, lo sé. Sé que es un Dios de misericordia, porque verdaderamente si Dios no hubiera sido misericordioso hubiésemos sido consumidos, ¿o no? Pero también sé que es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere. Pero saben una cosa, que Dios es un Dios legal, que camina sobre su palabra. Dios no mata por matar, como dicen muchos, que hay un Dios asesino que manda terremotos, que se muere gente. No es así. Dios es un Dios de gran misericordia, ¿sí? Entonces vemos que Dios es un Dios fiel, que Dios lo que ha dicho en su palabra tiene cumplimiento y no se va a volver atrás. Entonces vamos conociendo el carácter de Dios, y en esa instrucción que tenemos del Señor nos ayuda a ¿qué? ¿Qué hace la instrucción en nuestras vidas? ¿Qué hace la instrucción? Trae luz, ¿verdad? Trae conocimiento del Dios al cual nosotros hemos puesto nuestras vidas en sus manos. Porque qué triste sería de que nosotros nos hayamos entregado, y si volvemos un poquito a la vieja vida, nosotros nos habíamos entregado al señorío del diablo, ¿sí? Porque hacíamos las obras de él, pero él nunca manifestó su carácter para que nosotros lo conozcamos. Pero hoy, como hijos de Dios, no solamente conocemos el carácter de Dios, sino podemos conocer el carácter del diablo, que es un carácter destructivo. Porque Dios dice a dónde nos lleva, ¿verdad? Pero el diablo nunca nos dijo que si nosotros seguíamos siendo sus aliados y seguíamos haciendo sus obras, nosotros íbamos al fuego eterno. Nunca nos dijo. Mas la religión nos mentía. Total, vivamos como vivamos, disfrutemos de la vida, vamos a ir al purgatorio y después vamos a ir a la presencia de Dios. ¿No es así? Es lo que me enseña la religión y el catolicismo. Sin embargo, Dios, el carácter de Dios, se manifiesta en nosotros y nosotros vamos conociendo a quién hemos puesto nuestras vidas en las manos de quién. De un Dios todopoderoso. Y un Dios que a través de su palabra nos ha prometido fidelidad, y Él demanda esa fidelidad de nosotros para que alcancemos las promesas que Él ha hecho sobre nuestras cabezas. ¿Sí? Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Él, hermano, nos equipa a través de su palabra, nos instruye en su palabra. ¿Para qué? Para equipar nuestras vidas ¿de qué? De fe en Él. De fe en Él. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Ese es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me quiere preparar que tenga conocimiento? Por el conocimiento de su palabra, fe para creer al Señor y descansar en su promesa. Dice el 13, para hacerles descansar en los días de aflicción. Para eso somos instruidos.
¿Por qué? Porque sabe Dios que el creyente se va a encontrar con diferentes momentos en sus vidas. Días de gran bendición, días de gozo y de alegría, pero también días de batallas, días de conflicto, días de luto, días de tentación, días de escasez, días de enfermedad. ¿Sí? Estamos sujetos a todo eso. Sí. Amén. ¿Verdad? Pero cuando estamos equipados con la fe puesta en Dios a través de su palabra, nos hace descansar el Señor en esos días de aflicción. ¿Por qué? Porque descansamos en sus promesas, hermano. No descansamos en promesa de hombre, descansamos en promesa de Dios. Aparte, la promesa de Dios está respaldada ¿con qué? Leemos aquí. El 14 dice, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. O sea, están respaldadas con su presencia en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Sí? Jesús, la única vez que dijo que estaba solo es cuando el Padre lo dejó solo ante su muerte. Pero siempre Jesús fue acompañado de la presencia del Padre, ¿sí? Entonces para nosotros igual, hermano, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Eso es algo muy importante para nuestras vidas. Entonces te dan cuenta que la introducción tiene un propósito, prepararnos a nosotros para pasar todos los tiempos difíciles como los tiempos buenos, son los que el Señor actúa a favor de nuestras vidas. Quizás muchos dicen, ¿para qué quiero conocer tanto a Dios? Hermanos, mientras nosotros más conozcamos al Señor, mayor confianza vamos a tener en Él. ¿Sí? Cuando hablamos de un conocimiento no solamente intelectual, ¿verdad? El diablo la deletrea, la recita la Biblia, ¿verdad? ¿O no? Amén. Pero no la practica. Nosotros somos muy diferentes a él. Nosotros tenemos que tener conocimiento no solamente en nuestra cabeza, sino ese conocimiento en nuestro corazón, ¿sí? Para que podamos descansar y confiar en nuestro Señor. Entonces, se dan cuenta que la instrucción es muy importante, la instrucción bíblica que trae conocimiento del Señor es muy importante para nuestras vidas. Amén. Es muy importante, hermano. Y aquí vemos en el 14, ¿no es cierto? Realmente la perseverancia de Dios. ¿En qué? En permanecer fiel. ¿Sí? En permanecer fiel. Así como Dios pide que nosotros seamos constantes, perseverantes, Dios lo es también, es perseverante en ser fiel. Dios no es que hoy es fiel y mañana deja de ser, sino que Él persevera, ¿sí? En lo que Él es. ¿Sí? Porque esa es su naturaleza. Entonces Dios persevera en ser fiel para con nosotros, Entonces no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Entonces, ¿de qué juicio habla el Señor? De la virtud que tenemos que nosotros desarrollar, ¿sí? Es la virtud de poder discernir, de separar lo bueno y lo malo. Una persona que está en juicio es la que cabalmente está bien, piensa bien, ve las cosas con claridad y discierne lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando una persona, a nosotros, el Señor nos ha dado esa facultad y esa virtud, ¿verdad? Dios nos ha concedido a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Aquí hay algo muy importante también.
Dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia. O sea, una persona cuando está con los ojos abiertos, con su mente bien concertada en la palabra, en lo que es bueno y es malo, ese nos lleva, una persona que es juiciosa, eso lo lleva ¿a qué? A vivir en justicia. A vivir en justicia. ¿Sí? Y eso es lo que a Dios le agrada. Dios no se agrada en la injusticia, sino se agrada de la justicia. Entonces, lo lleva a esa persona el juicio a actuar en justicia. Una persona que no tiene juicio, que no discierne lo bueno y lo malo, no puede actuar en justicia. Jamás. Por eso a veces vemos personas que no le importa la vida de otro porque su propia vida no tiene valor. Entonces la lleva el enemigo a actuar mal, ¿verdad? Ahora nosotros, el Señor nos pide a nosotros, nos exige en cierta modo, vamos a decir, el mandamiento nos corrige y nos lleva a que nosotros tenemos que practicar esa vida de justicia. ¿Sí? Esa vida de justicia. Por eso habla la palabra de que nosotros antes vivíamos y usamos nuestro cuerpo para vivir una vida de injusticia o de pecado. Pero hoy, nosotros entendiendo que somos de Dios, que todo nuestro ser le pertenece a Dios, vivimos a la justicia de Dios. O sea, lo que su palabra nos taza para vivir como Él nos pide y lo que a nosotros también nos bendice. Entonces, podemos hacer una pregunta: ¿y qué es actuar en justicia? Es muy amplio actuar en justicia. Podemos mirar la ley moral de Dios, los mandamientos. Los 10 mandamientos son los que podemos decir es la vida de justicia que el hombre tiene que vivir. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Pero están los otros mandamientos. Dice, no mentir. O sea que, ¿cuál es la vía de justicia nuestra? Es tener labios veraces. Hablar siempre que la verdad. O sea, hablar una mentira es practicar la injusticia. ¿Sí? Y podemos, muchas cosas que podemos ver a través de los mandamientos, ¿no es cierto? Una persona que camina en adulterio, el mandamiento le corta la cabeza, ¿verdad? La fornicación, el mandamiento le corta la cabeza. El que roba, le corta la cabeza, ¿sí? Entonces vemos que todos los mandamientos del Señor es lo que llevan al hombre que se los pone por práctica, como hablaba con mi hermano Gunther, no por presión, porque nosotros no fuimos llamados para obedecer por presión. Nosotros fuimos llamados para practicar la palabra de Dios por amor a aquel que nos amó. ¿Sí? Nosotros no estamos en el Evangelio por obligación. Estamos en el Evangelio por amor a aquel que nos salvó y a aquel que salió a buscarnos para darnos sus promesas, para restaurarnos y para darnos vida eterna. Entonces, los mandamientos que están puestos, muchos lo tienen, dice Dios es un Dios absoluto. Los evangélicos están, todo le está prohibido hacer. Así dice la gente del mundo, ¿verdad? A ellos les prohíbe, todas las cosas están prohibidas para ellos. Pero no es que estén prohibidas. Son los límites que Dios ha puesto para nuestras vidas. Los principios de vida, los mandamientos del Señor son límites, son señales.
¿sí? Que el Señor ha puesto, cerco que Dios ha puesto para que nosotros vivamos en libertad dentro de ese cerco, porque sabemos que fuera de ese cerco hay abismo y hay muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no obedecemos a Dios porque Él nos impone, sino le obedecemos, respondemos a Dios por el amor recibido de parte de Dios. ¿Sí? Un amor que no tiene, que es inexplicable. ¿Sí? Una expresión de amor de un Dios en la cruz del Calvario que no entra en nuestra mente como un Dios tan grande, fuerte, poderoso y santo fue a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Sí? Solamente vemos la expresión de ese amor en esa cruz. Y por ese amor nosotros nos rendimos, ¿sí? ¿A qué? A ser reprendidos por el Señor cuando nuestros pasos se salen de la senda angosta. Por ese amor nosotros somos encaminados a esa vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que cada vez que nosotros somos confrontados con una palabra de Dios, esa confrontación viene con amor. Viene con amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios podría destruirnos antes. ¿Sí? Dios no es un Dios verdugo, como muchos dicen. No, por eso es que primero viene la instrucción, viene la enseñanza, para que nosotros le conozcamos, pero luego Dios nos exhorta, Dios nos confronta con amor, para que nosotros podamos caminar en sus caminos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vos y yo caminemos en obediencia. Es bendecirnos, hermano, y bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque en caminar en obediencia nosotros tenemos una protección sobrenatural del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón están en Él. ¿Sí? José, cuando fue tentado, ¿a dónde estaba su corazón? En Dios, hermano. En Dios. En Dios. Si José hubiese estado, su corazón y su mente hubiera estado sobre las cosas terrenales, José hubiese cedido fácilmente. Pero como su corazón y su mente estaba centrado en Dios, ¿sí? Huyó. ¿Sí? Huyó de la tentación, no cedió. ¿Se dan cuenta? Entonces, fue bendecido José. Amén. Aparentemente fue a la cárcel, ¿verdad? Aparentemente. Pero vemos que de la cárcel fue al trono. Amén. ¿Y eso cómo se hace? Eso viene a través de la obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos damos cuenta que todo lo que el Señor trabaje con nosotros, y aunque muchas veces nos duele y parece que se parta nuestro corazón, y aunque muchas veces quisiéramos rebelarnos con esa palabra, ¿sí? Sabemos que estamos en falta, ¿sí? Y cuando logramos entender que esa reprensión viene de Dios por el Espíritu Santo, nosotros somos sanados, ¿sí? Y cuando somos sanados recibimos la bendición del Señor. Entonces yo quiero animarte, hermano. Animarte porque toda disciplina de Dios es para bendición. La palabra en Corintios habla que Dios nos disciplina con el mundo, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿juega el amor de Dios? Sí. Si no hubiese un amor real, los condeno con el mundo. Pero Dios nos disciplina, nos pone al borde del precipicio, nos habla, nos para y nos toca. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cedemos a la disciplina y después se cumple lo que dice Hebreos, que la disciplina luego produce frutos de ¿qué? Apacibles de justicia. O sea, aprendemos a caminar
en justicia. Descansamos porque Dios nos ha puesto nuevamente en la brecha, ha abierto nuestros ojos, hemos podido ver la realidad de nuestro error, de nuestro pecado, y Dios, bajo el arrepentimiento que le hacemos al Señor, somos sanados, nuevamente restaurados para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, siempre habrá una palabra dura. Siempre puede venir una palabra dura o durísima para nosotros, ¿sí? Pero ahí está la sabiduría de Dios obrando en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es? Santiago dice, ¿cuál? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hay dos maneras de reaccionar. O rechazamos eso, palabra, decimos no, que como dicen muchos, ¿sí? Ya se metió conmigo, como dicen muchos, y otros dicen no, esa palabra es la que bendice mi corazón. Entonces la recibo porque esa palabra es la que bendice mi corazón, esa palabra es la que me va a poner los pies sobre la tierra, por decir, y mi corazón en el cielo. Entonces nosotros tenemos que siempre tener los oídos sabios, como hablamos y oramos, para escuchar al Señor a través de su palabra, y todo lo que viene de parte de Dios, nosotros lo recibimos. Cuando viene la palabra, y la palabra a nosotros nos encuentra faltos, ¿sí? Porque la palabra es la que pesa nuestro espíritu, la palabra es la que viene y nuestro espíritu sabe cómo estamos, ¿o no? ¿Sí? Porque nosotros sabemos, pero el Espíritu Santo también sabe cómo está nuestro corazón. Entonces, cuando esa palabra viene a nosotros y la recibimos, somos sanados para la gloria del Señor. Entonces, nos damos cuenta que es muy importante cada día ser corregido, porque la corrección nos va edificando y nos va ayudando, ¿sí?, a ser obedientes. La corrección nos ayuda a ¿qué? A ir corrigiendo cosas que están fuera de lugar. La corrección nos ayuda y trae sabiduría para que no volvamos nuevamente a caer en la misma falta. Todo eso hace la corrección en nuestras vidas. Pero por sobre todo la corrección también nos trae comunión con el Señor, ¿sí? Comunión con el Señor, porque si nosotros estamos mal, estamos en la comunión, pero cuando somos corregidos tenemos un camino abierto a la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieren ser corregidos? Amén. Todos necesitamos, y Dios lo va a ir haciendo. ¿Por qué? Por amor. Y nos va a ir preparando para el tiempo en el cual Él quiera usar nuestras vidas y prepararnos para llevarnos, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar puestos de pies en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Saben que la corrección es la que levanta o es la que puede destruir. David, cuando Natán le habló, él entendió que era el Espíritu Santo el que le hablaba, que lo descubrió, le sacó los dos pecados ocultos que tenía y él se quebró. En cambio, el rey Usía, cuando fue a hacer lo que no tenía que hacer y los sacerdotes le dijeron, no te es lícito hacerlo a ti como rey, él lo hizo porque tenía la autoridad, pero cuando dejó los incensarios, ya estaba lleno de lepra, ¿sí? Y fue sacado del templo y fue excluido de la congregación y murió apartado leproso. Un hombre que tenía mucha sabiduría y que Dios le había prosperado, ¿sí? Entonces es muy importante, se dan cuenta, poder recibir cuando el Señor nos salva. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a también quizás poder pedirle perdón al Señor
porque muchas veces nos hemos revelado con su palabra, Señor. Amén.